mientras otros pasan 3 días con hambre. El hombre ya se ha construido un refugio. Pensaba que solo se quedaría unos días. No esperaba que una nevada continua llegara de repente. Lo que se pensó que serían unos días se convirtió en todo un invierno. El bosque de California recién cubierto de nieve. Es el momento más frío del año. Apenas con poco más de 30 años, Amao fue echado de casa por su hermosa esposa. Sin salida, solo pudo ir a vivir al campo. En el camino pasó por un arroyo de aguas cristalinas. Finalmente se detuvo en un claro. Frente a él, 3 pinos agrupados. En los ojos de Amao, son su hogar lleno de esperanza. Pero la capacidad de carga de los 3 pinos no es muy estable. Así que rápidamente se acomodó en una esquina del suelo. Cavó un hoyo de medio metro de profundidad. Luego recogió una rama seca con la mano. La insertó en el hoyo que había cavado previamente, para que el poste fuera más firme. Amao también estaba junto al arroyo, recogiendo muchas piedras de diferentes tamaños. Las colocó todas en el hoyo. Y además, puso tierra en 3 capas internas y 3 externas. Navegar. Además de eso, él también había hecho un trípode alrededor del lugar, para sostenerlo. Después de todo, si ocurría algún accidente en la naturaleza, nadie podría ayudarlo. El bosque invernal tiene abundantes recursos de madera muerta. Amao encontró fácilmente troncos adecuados. Después de realizar un tratamiento de desbaste en los troncos, se pueden atar sobre los pinos, para usarlos como marco de la base de la casa en el árbol. El invierno de una persona hace que Amao sienta frío por todo el cuerpo, pero no puede distinguir si es frío físico o el frío del corazón. Rápidamente encendió una fogata. Las llamas ardientes le brindaron un poco de calor. Luego se preparó una taza de café. En este momento, nada es más satisfactorio que una taza de café caliente, que lo haga sentir más pleno. Pero Amao no descansó demasiado tiempo. Una gran nevada llegó de nuevo. Parece que el cielo quiere ver pronto la nueva casa de Amao. Así que decidió hacer una escalera, para facilitar el trabajo de construcción que sigue. Hay mucha madera muerta al alcance de la casa, que puede usarse directamente para cocinar cuando sea necesario. En un abrir y cerrar de ojos, recolectó muchos troncos de grosor uniforme. Ahora puede fijarlos en el marco de la base. Amao no llevó demasiados equipos antes de salir de casa. Afortunadamente, trajo clavos que no se le acabarán en toda su vida. Puede disfrutar de poner sus libros. El marco está fijado de manera muy sólida. Solo que el clima se vuelve cada vez más frío hizo que Amao tuviera que detenerse para calentar sus manos congeladas. Pero, lamentablemente, solo puede sumergirse nuevamente en la construcción. El tiempo pasa poco a poco. Los copos de nieve en el cielo siguen cayendo. Él se apoya en su fuerte voluntad. Terminó de colocar la última tabla del suelo. Es sólido. Y el nivel es suficiente para satisfacer las necesidades diarias de Amao. Escucha con gusto. La estructura del marco de la biblioteca también se hizo de la misma manera. Con la experiencia previa. Esto no le tomó demasiado tiempo a Amao, considerando que la acumulación de nieve en invierno es muy desfavorable para la biblioteca. Por lo tanto, eligió construir un techo a 2 aguas. Él trató la madera de soporte en la parte superior de la puerta para que tuviera esta forma, de modo que las varillas de madera encajen perfectamente, permitiendo una conexión perfecta entre ellas. Las varillas de madera que sirven como medida también deben ser tratadas con ranuras. Igualmente para conectar el marco. Suficientemente sólido. Se puede ver que el marco puede soportar completamente a Amao, lo cual es importante. Creo que incluso con más nieve acumulada en el futuro, no representará una amenaza para su árbol. Luego, aprovechando la situación, instaló el armazón del techo de una sola vez. El suelo del bosque aún tiene mucho musgo. Todo esto es el mejor material natural para proteger del viento y mantener el calor. Materiales naturales. Amao también recogió mucho de una sola vez. El método de uso es muy simple. Solo necesita combinarlo con los troncos que construyen la pared, apilándolos capa por capa. Aunque la apariencia construida no es tan elaborada, las paredes herméticas son el mejor regalo que este bosque le ha dado a Amao. La construcción de las otras paredes también se hace de la misma manera, para que la construcción de la casa en el árbol avance sin problemas. Decidió aprovechar que las paredes no estaban completamente construidas, y primero colocar la tela impermeable del techo. Después de todo, no tiene la ayuda de un elevador. Finalmente, ajustando constantemente la posición de la escalera, completó la colocación de la tela impermeable del techo. Cuando Amao terminó de colocar la tela impermeable del techo, el cielo comenzó a caer nieve nuevamente. Ahora puede, bajo la protección de la tela impermeable del techo,
Completar con tranquilidad la construcción de las paredes. Antes de salir, Amao también llevó un tubo aislante para abrir la salida de la chimenea en la parte superior. Luego, también abrió una salida en la tela impermeable del techo. Finalmente, usó pegamento para fijarlo en su lugar. De esta manera, la salida de humo de la chimenea y la protección del viento y el calor se pueden lograr sin problemas. La eficiencia de construcción de Amao es muy alta. Y pronto llegó a la construcción de la última pared frontal. En ese momento, el clima se volvió cada vez más frío. Tan frío que en su barba había pequeños carámbanos. Por lo tanto, para una máxima capacidad de aislamiento, Amao no dejó ventanas en la casa del árbol. Después de todo, nadie quiere experimentar la sensación de ser despertado por el frío en medio de la noche. Finalmente, antes de que oscureciera, Amao completó la construcción de las paredes del refugio. Aunque aún no había instalado la puerta principal, las paredes herméticas a su alrededor no permitirán que Amao sufra de hipotermia. Al día siguiente, el mundo exterior ya está completamente cubierto de nieve. Amao pasó la noche más fría de su vida. Lo primero que hizo al levantarse fue apresurarse a recoger leña seca rápidamente para hacer una gran puerta para el refugio. Ahora no tiene que ser limpiado por el frío viento y la nieve. Y para poder dormir bien por la noche, él también hizo una cama para sí mismo con la madera de pino restante, con la finalización del entablado de la cama. Esto también significa que aquí, básicamente, tiene la apariencia de un hogar. Luego instaló la chimenea heredada para poder encender un fuego cálido. Aunque afuera todavía haya tormentas de viento y nieve, Amao no siente ni un poco de frío dentro de la casa. Después se aventuró a la tormenta para recoger leña. Y luego regresó a la cálida casa. Después de añadir leña a la chimenea, puede cocinarse una cena para recompensarse bien. Ver a Amao comer con avidez hace que uno sienta que está muy satisfecho y feliz. Pero parece que también hay un poco de tristeza. Después de comer y beber lo suficiente, esta noche finalmente podrá dormir tranquilo, sin preocuparse por ser molestado por la tormenta de esta noche. El invierno severo de California está cubierto por un grueso manto de nieve. Parece un mundo de cuento de hadas, tan soñador. Esta vez Amao compró en el pueblo algunos equipos necesarios para el invierno. Después de un arduo viaje, finalmente llegó al refugio que no había visto en mucho tiempo. Abrió la gran puerta del refugio. Aunque el interior parece bastante simple, todo tiene un aroma familiar. Esta vez regresó para mejorar su refugio, para que pueda pasar este invierno de manera segura y cómoda. Debido a que Amao antes nunca había visto una nevada tan grande. Esto también lo llevó a preocuparse por su refugio que había construido con tanto esfuerzo. Así que cortó los extremos de las troncos y luego los clavó en la estructura para dar más soporte al techo tanto como fuera posible. Debido a que la puerta que hizo anteriormente fue demasiado apresurada, esta vez compró una caja de clavos. Después de esto, abrir y cerrar la puerta principal fue mucho más suave. Considerando el problema de la iluminación en el interior, Amao decidió hacer 2 ventanas para el refugio. Aunque el tamaño de las ventanas no es grande, la luz que entra es suficiente para iluminar todo el interior. Una vez que esta tarea se completó, Amao miró el interior sucio y desordenado y cayó en la reflexión. Afortunadamente, esta vez trajo este paño de algodón. Los clavó de manera uniforme y plana en el suelo. El suelo se veía mucho más ordenado. Antes de colocar la chimenea, también hay que poner una capa de tela aislante en la parte inferior, para evitar que el calor generado por la combustión dañe la cabaña. Después de todo, nadie quiere que su esfuerzo se vea arruinado. Una vez que la chimenea estuvo ensamblada, la noche ya había cubierto todo el bosque. Amao rápidamente colocó un poco de leña. Encendió la cálida chimenea. La cena de hoy fue muy abundante. Aunque las habilidades culinarias de Amao nunca han sido muy buenas, está muy satisfecho con esta vida autosuficiente. Y autosuficiente. Incluso viviendo solo en la naturaleza. Se puede tener días románticos. Esta noche finalmente puede dormir bien.
El clima del día siguiente seguía siendo frío y nublado. La temperatura cálida en el interior hizo que hubiera una capa de vapor en la ventana. Se puede ver que Amao descansó bien anoche. La primera cosa es que la sangre se tiñó de calor. El desayuno de hoy es salchichas de jamón con huevos revueltos. Aunque no se ve muy bien, puede proporcionarle suficiente proteína de alta calidad, acompañado de pan integral y tomates ricos en vitaminas. Comer esto le dará energía a Amao para todo el día. Y en cuanto al problema del agua diaria, solo necesita sacar una jarra de sangre de pollo en la puerta de su casa y luego ponerla en la chimenea a esperar que hierva. Luego preparar una jarra de café de agujas de pino. Esta vida en la naturaleza ha sido completamente entendida por Amao. En los días de intensa nevada, es el mejor momento para quedarse en la cama y dormir. Pero Amao no eligió eso, sino que clavó el resto de las paredes con tela de algodón y lino. No solo puede evitar que el musgo fuerte caiga, también puede mejorar en cierta medida el aislamiento del refugio térmico. Una vez completado, todo el interior también se volvió mucho más ordenado. Solo falta una mesa de comedor ahora. Comer y beber agua es muy inconveniente. Así que Amao recogió algunos vacíos. Primero hizo un agujero en un segmento de la cúpula. Luego insertó un palo afilado dentro. Así obtuvo un martillo útil. Ahora puede cortar troncos fácilmente. Y ensamblarlos para obtener una superficie. Luego conectó la parte superior de la mesa con hojas de loto. Cuando no se usa, se puede plegar la mesa. Así no ocupará demasiado espacio en la casa. El tiempo ocupado siempre pasa rápido. Y el momento más feliz del día para Amao es sin duda la hora de la cena. La cena es un filete de res de primera calidad, con hierbas encima, que puede resaltar enormemente el aroma del filete. El filete no necesita cocinarse demasiado. Un término medio como este es perfecto para Amao, acompañado de panqueques recién horneados. Es simplemente una delicia suprema. Pero justo antes de la comida, también hay que decorar cuidadosamente el interior, para crear una atmósfera romántica. Comer solo también puede ser muy romántico. Pero si hay una mujer salvaje, sería aún más perfecto. Luego se puede disfrutar de esta cena que es solo de Amao. El invierno pasado, Amao construyó su primera casa en la naturaleza, cuando la nieve del invierno ya se había derretido por completo. Todo renace con la llegada de la primavera, irradiando una nueva vitalidad. Cuando volvimos a ver a Amao, se veía elegante y relajado después de cortarse el pelo. Parecía una persona completamente diferente. Después de un invierno frío y largo, su casa en el árbol aún mantenía su forma original. Solo que debido al paso del tiempo, la casa en el árbol había sufrido cierto desgaste. Por lo tanto, Amao decidió reparar su casa en el árbol nuevamente, para facilitar las reparaciones posteriores. El progreso del trabajo. Amao necesita hacer primero una escalera de madera grande. Afortunadamente, esta vez trajo una herramienta de perforación para él en el proceso de fabricación, ahorrando bastante esfuerzo. Y la calidad de la escalera de madera es bastante sólida. Ahora puede fijar el techo impermeable con tranquilidad. La vida al aire libre es así de libre. Amao aprovechó el hermoso clima y recogió un saco lleno de musgo gratis. Después de todo, el musgo fuerte de antes ya se había secado y había perdido su función original, por lo que necesita ser reemplazado para resaltar el oxígeno liberado por la fotosíntesis. También puede permitir que Amao viva en este tipo de oasis natural. Solo que el área de actividad de la casa en el árbol es realmente demasiado pequeña. Incluso estirarse al levantarse es muy difícil. Para resolver este problema, Amao decidió construir una terraza para la casa en el árbol. De esta manera, cuando el clima esté bueno, podrá sentarse a menudo en la terraza a tomar café. Se puede ver que Amao ha recogido muchos troncos de igual longitud, según su paso indiferente. Planificó aproximadamente la longitud y el ancho de la terraza, y luego puede entrar en la fase de excavación inmersiva.
El suelo a principios de primavera está bastante húmedo, lo que hace que excavar no sea difícil para Mao. Pronto excavó 2 pozos de medio metro. Luego, inserta los troncos como soporte. Y también debe rellenar con piedras dentro, para garantizar que el soporte sea lo suficientemente estable. Y también debe fijarlo firmemente en 3 capas externas y 3 capas internas. Una vez que esta tarea esté completa, también debe atar firmemente 2 extremos en el árbol, para usar como marco de la terraza, similar a la estructura del marco de la base de la casa en el árbol, con la experiencia previa de construcción, y esta vez con la ayuda de la herramienta de perforación. Por lo tanto, este trabajo para Mao es simplemente pan comido. La suave brisa primaveral y el polvo soplan en la cara de Mao, haciéndolo sentir de una manera muy cómoda para completar el trabajo. También disfruta mucho de esta vida tranquila. No pasó mucho tiempo. Mao completó la construcción del suelo de la terraza. Solo que Mao, que no había desayunado, ya estaba hambriento. Así que Mao rápidamente encendió una fogata. A mitad de camino, no pudo evitar admirar desde un ángulo impresionante la cabaña de madera que construyó con sus propias manos, mirando las llamas ardientes, que parecen presagiar la vida al aire libre de Mao. Cada vez mejor. Luego ensartó varios pequeños pollos jugosos. Como dice el refrán, los ingredientes de alta calidad a menudo solo requieren la forma de cocción más simple. Se sazonan con varias especias para marinar. Después se pueden asar sobre las brasas. Solo hay que esperar 2 horas y media. Y durante el proceso hay que darles la vuelta constantemente para evitar que se quemen. Y luego se puede disfrutar de esta deliciosa comida. Después del almuerzo, la atmósfera placentera siempre hace que uno se sienta somnoliento. Mao no pudo resistir el colchón inflable y dejó atrás toda su fatiga. Se quedó dormido profundamente. Cuando Mao se despertó, ya eran las 2:30 de la tarde. Recién despertado, se sentía muy cansado. No podía levantar el ánimo. Así que inmediatamente se preparó una taza de café. No se puede negar que después de beber café, Mao estaba lleno de energía. Terminó de colocar el resto del suelo al aire libre, pero debido a la planificación previa, la última tabla afectaba gravemente la apertura y cierre normal de la puerta. Así que Mao necesitaba desmontarla de nuevo y luego cortar la parte sobrante. Finalmente volver a instalar la puerta. Por supuesto, la terraza aún no estaba completamente terminada. También necesitaba medidas de protección para evitar caer al salir a hacer pis por la noche. Aunque la altura no era alta, Mao no quería experimentar la sensación de caer. Una vez que se instaló completamente la parte de la barandilla de la terraza, este pequeño hogar estaría completo. Finalmente, instaló un simple pestillo en la puerta. Mao puede pasar sus días al aire libre con tranquilidad, en este pequeño terreno de una muerta y 3 puntos. En esta tierra pura que le pertenece. Puede estar libre de la influencia de otros, y así vivir en paz y disfrutar de una hermosa vida. Hace 2 años y 6 meses, Mao construyó su primer hogar en la vida. Hasta ahora, regresó a este lugar familiar, reviviendo los recuerdos del pasado. El bosque de California todavía tiene un poco de frescura. Las ramas están cubiertas de niebla pura y cristalina. Mao ensambló la herramienta de perforación. Hizo un agujero en el centro del tronco. Planea hacer una versión simple de un fogón, para facilitar su cocción y hervir agua. También necesita hacer agujeros en el costado del tronco, para asegurar que haya suficiente oxígeno para que la estufa queme correctamente. Este tipo de estufa no solo es muy conveniente, sino que también tiene un buen rendimiento de combustión, para calentar su cuerpo más rápido. Mao se preparó una taza de café. También insertó un puñado de agujas de pino en el pico de la tetera. Así el café tendrá un ligero aroma. Se sugiere a todos los compañeros que si tienen la oportunidad, también pueden intentarlo. El clima de hoy es muy bueno. El esforzado Mao no eligió la dificultad, sino que se preparó adecuadamente para el próximo invierno frío. Recogió nuevamente algo de
Madera de pino del bosque. Una vez que se elimine la corteza de la madera de pino, se puede fijar en las vigas, como la estructura del techo. Después de el techo tenía una capa de ventilación. Y considerando la futura tormenta de nieve fría, Amao solo puede hacer el techo lo más sólido posible, aumentando la estructura, para que el techo sea lo más firme posible. Al ver la estructura tan ordenada, creo que la capacidad de carga de la casa en el árbol también será muy excelente. El clima del bosque siempre es difícil de predecir. Quizás en el siguiente segundo el clima cambiará drásticamente. Amao también debe apresurar su ritmo. Clavó un círculo de madera de pino alrededor del techo. Esto también puede ayudar a reforzar el techo y la parte impermeable, para mejorar la capacidad de aislamiento de la cabaña. Amao recogió un saco de escalones cerca de su casa. Ahora puede distribuirlos uniformemente y nivelarlos en el techo, aunque su capacidad de aislamiento no es tan buena como la de la lana aislante. Pero estos escalones, que no cuestan nada, son inagotables y se pueden usar sin límite. Además de la cálida chimenea en el interior, creo que no hará demasiado frío en el invierno. Una vez que termine esto, Amao colocó varios postes de madera para el cercado. Esto no solo estabiliza la estructura de la cerca, sino que también hace que no sea fácil caer al salir por la noche. En cierta medida, garantiza la seguridad personal de Amao. El tiempo ocupado siempre pasa rápido. Y ya es hora de almorzar. Amao encendió una hoguera. El humo de la cocción parece darle un toque de vida al bosque. El almuerzo de hoy es un trozo de carne de res de primera calidad. Saco los condimentos que llevo conmigo y aplico la mezcla en la carne de res en 360 grados sin dejar ningún rincón sin cubrir. Marinado. Mientras se marina, Amao planea hacer un asador giratorio. El método de cocción a la parrilla puede resaltar enormemente el aroma de la carne de res. Primero, afila un extremo de un tronco. Luego, hace agujeros en el costado. Amao hizo un total de 4 agujeros como este. Así puede ajustar la temperatura. Luego afila un palo, para que pueda insertarse directamente en los agujeros hechos. Finalmente, instala un eje. Así obtiene un asador que puede girar. Ahora puede ensartar la carne de res marinada, pero también necesita atar bien la cuerda de yute para que se mantenga en su lugar. De esta manera será más fácil girar y asar. Amao también se preparó algunas papas fritas, así como brócoli y tomates. Pero de repente, un fuerte viento sopló, y en el aire aún flotaban algunos copos de nieve. Amao frunció el ceño y tuvo dificultades para hervir un poco de agua. Luego fue a recoger algunas frutas silvestres y arándanos, y las puso en el agua hirviendo, que le proporcionará ricas vitaminas. Ahora puede regresar a la cálida casa y disfrutar de este abundante almuerzo. Después de comer y beber lo suficiente, fuera sigue cayendo una fría nieve. Ahora Amao puede relajarse. Al día siguiente, la nieve finalmente se detuvo, pero afuera sigue haciendo un frío cortante. Esto obligó a Amao a cambiar las paredes que filtraban. El viento, la tela de algodón y lino que había trabajado arduamente antes, tuvo que arrancarla con lágrimas en los ojos. Afortunadamente, esta vez trajo algodón aislante y lo metió en las grietas de las paredes. También tuvo que reemplazar el musgo seco, rellenando todas las grietas con el algodón aislante, para asegurarse de que no se filtrara ni una pizca de calor. En todos los lugares donde había grietas, todo lleno de algodón aislante. Así Amao podrá estar cálido y pasar cómodamente este invierno. Cuando Amao terminó esta tarea, se acercó a casa y eligió un grupo de árboles. Debido a que eran árboles secos, Amao pudo reunirlos fácilmente y los cortó en pequeños trozos. Luego los apiló en el espacio debajo de la casa del árbol.
De repente llegó el segundo día. La casa del árbol de Amao se fusionó completamente con el bosque nevado. Se veía tan pacífica. Después de levantarse, Amao colocó un termómetro frente a su puerta. La nieve, aunque no era tan intensa, tenía una temperatura de unos 10 grados bajo cero. Para resistir mejor el frío intenso, Amao decidió instalar un piso de madera maciza en la casa, para facilitar el trabajo que venía. Primero se hizo un palo de papel. Así sería más conveniente. Tomó los troncos que había recolectado antes y los cortó en piezas para el piso. En ese momento, la temperatura exterior ya había bajado a menos 20 grados. Aunque este proceso era muy agotador, pensando que era para su acogedora casita. Así que este proceso, aunque difícil, Amao lo soportó solo. Luego pudo clavar estas tablas cortadas, una por una en el suelo. Aunque las tablas parecían muy ásperas, todo fue hecho a mano por Amao. Solo por eso. Ya es mucho mejor que esos falsos creadores de contenido de la naturaleza. Este proceso, aunque parece fácil, en realidad requiere que Amao gaste mucho tiempo y energía. Pero afortunadamente, este trabajo se realizó en interiores. Comparado con trabajar afuera, es mucho más cómodo. Amao pasó un total de 2 días y medio completando la instalación del piso. Los días pasaban uno tras otro, y todo el bosque estaba completamente cubierto de nieve. Se veía tan hermoso. Amao hizo un estante que se puede usar para almacenar algunos objetos pequeños. Debido a que el clima era realmente frío hasta el extremo, Amao finalmente se decidió a mover su nueva chimenea comprada el año pasado. La salida de humo de la chimenea está en el lado de la pared. Así será mucho más fácil de instalar. Antes de colocar la chimenea, también hay que fijar papel aislante en la pared lateral. De lo contrario, el alto calor de la chimenea puede fácilmente encender las paredes de madera cercanas. Amao no quiere que todo su esfuerzo de tantos días se convierta en un desastre. Con la chimenea completamente instalada, Amao aprovechó la oscuridad de la noche para cortar leña rápidamente y apilarla en un rincón. Luego encendió la cálida chimenea. Mirando la cálida luz del fuego, Amao también se quedó en trance durante mucho tiempo. Para celebrar la completa finalización de su nuevo hogar, Amao también se preparó ingredientes abundantes para darse un buen capricho. Asimismo, hoy Amao enseñará a todos a hacer una deliciosa cena, poniendo carne de res y cebolla en la sartén con aceite para saltear, despertando el aroma de la comida. Luego sacando una cuchara de judías verdes, mezclándolas bien. Después añadiendo sal y caldo de pollo para sazonar. Luego agregando agua pura para cubrir los ingredientes. Amao preparó cubos de papa como guarnición, zanahorias y guisantes frescos, mezclando bien y cubriendo la olla para cocinar a fuego lento durante 2 horas y media. Mientras esperaba, Amao colgó 4 lámparas de queroseno en la puerta de su casa, haciendo que toda la casa se vea tan acogedora. En ese momento, la temperatura interior también llegó a 30 grados. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior era de 50 grados. La cena de Amao también estaba lista. Si me preguntas, todo está muy bien. Si tuviera un plato de arroz de mijo, sería aún más perfecto. Hace 3 años y 6 meses, Amao construyó su primer hogar en la vida. Aquí pasó su invierno más solitario. Y también el más placentero. Para buscar los buenos recuerdos del pasado, Amao renunció a su trabajo para mantener a su familia, planeando aprovechar este buen clima y volver a ver. Cruzando el puente de madera que construyó en el pasado, se encontró con un viejo amigo que no había visto en mucho tiempo. Este lugar alberga muchos recuerdos en su mente. Amao, lleno de alegría, abrió la puerta de la cabaña de madera. Todo seguía teniendo un aspecto familiar. Cada objeto en la casa podía evocar imágenes del pasado. En esta ocasión de regreso, Amao planeaba hacer una cerca de troncos para la cabaña. Los recursos de troncos en el bosque seguían siendo abundantes, lo que permitió a Amao recolectar algunos troncos fácilmente, colocándolos en la mesa de trabajo. Luego ensambló la herramienta de perforación. Solo necesitaba hacer 2 agujeros en cada tronco. Después de afilar un extremo, podía ser clavado en el suelo para convertirse en parte de la cerca. El método para conectar 2 postes. Amao trató de hacer puntas en ambos extremos de los troncos. Así obtuvo un conector, conectando las ranuras de las puntas entre sí. Solo había un margen de error. La conexión del marco no era lo suficientemente estable. Así que, Amao también utilizó cuerda de yute para atar y fijar. Después de obtener un conjunto de estacas de madera, podía colocar los troncos para formar la cerca. Como dice el refrán, todo comienzo es difícil.
Una vez que tuvo experiencia, el resto de la cerca solo necesitaba seguir el mismo procedimiento. Amao trabajaba con mucha eficiencia. No pasó mucho tiempo antes de que la parte de la cerca estuviera completa. En cuanto a la puerta, Amao primero utilizó un cincel para hacer una ranura en la madera corta. Después de obtener el agarre, usó el perforador para hacer agujeros. El otro extremo se encargó de eliminar el daño. Amao hizo un par de estos agarres. Después de instalar los postes, Amao utilizó un método similar para hacer un eje. En este punto, solo necesitaba crear la puerta. Durante el proceso de fabricación, Amao no utilizó un solo clavo. Todo fue hecho de madera maciza. Esto podría hacer que el proceso fuera mucho más lento. Pero para Amao, hacer todo de madera maciza y a mano le daba una gran sensación de logro. Finalmente, solo necesitaba insertar la varilla de madera, y la puerta estaría completamente terminada. En ese momento, el cielo no cooperó y comenzó a llover con un frío animal. Pero bajo la influencia de esta lluvia, la cabaña de Mao parecía aún más acogedora. Cuando la lluvia disminuyó un poco, Mao encendió una fogata para secar la camisa empapada por la lluvia. Al ver las llamas tan vigorosas, Mao decidió adelantar la hora de la comida 1 hora. Calentó el aceite en la sartén y luego puso a los pequeños en ella para freírlos. Después, añadió varios ingredientes para realzar el sabor. Se podía ver que esta olla tenía un valor nutricional muy alto. Después de añadir varios condimentos, vertió agua purificada. Cubrió la olla y la cocinó a fuego lento durante 2 horas y media. Así, una deliciosa y nutritiva y sabrosa bolsa de pollito estaba lista. Este es el favorito de Mao. Él también disfrutó mucho. En su extrema hambre, poder comer una porción de un manjar tan satisfactorio. Después de comer y beber lo suficiente, Mao infló bien el colchón. Solo con su saco de dormir, entró bellamente en la hora de la siesta. Por la tarde, el cielo volvió a despejarse. Después de la siesta, Mao estaba lleno de energía. Vivir en la naturaleza. El acceso a agua limpia es un problema que debe resolverse. Mao cortó un tocón de árbol hueco y amplió el espacio interno con un cincel. Él planea hacer un balde para facilitar el almacenamiento y la recolección de agua. Después de limpiar el interior, Mao siguió el perímetro interno del tocón. Dibujó un plan en la pieza de madera. Luego organizó las partes sobrantes. Después de encajarlas, obtuvo el fondo del barril. Pero aún había espacios entre la madera y el tocón. No podía almacenar agua. Pero siempre hay más soluciones que problemas. La resina de pino en los pinos es un adhesivo natural. Solo necesita calentarse en la fogata para derretirse. Y se puede usar para llenar los huecos. Así se obtuvo un barril que no gotea. Luego, Mao ató 3 troncos firmemente. Al abrirlo, se convierte en un tenedor triangular. Él planea hacer un filtro en diferentes alturas del tenedor, sin desviarse. La primera capa es de guijarros, para filtrar impurezas más grandes. La segunda capa es de arena fina. Luego se colocaron algunas hierbas. La última capa es de carbón, porque el carbón tiene buena capacidad de absorción. Puede absorber bacterias e impurezas finas. Mao también precalentó algunas piedras en la fogata, que se pueden usar para hervir agua más tarde. Luego, Mao tomó agua de un pequeño arroyo. La vertió en el dispositivo de filtrado. Preocupado de que las impurezas no se filtraran bien, Mao filtró varias veces más. Ahora la calidad del agua está mucho más limpia. Finalmente, arrojó las piedras calientes dentro. Las piedras alcanzaron temperaturas de cientos a miles de grados. No pasaron muchas piedras y el agua ya estaba hirviendo. Oh Dios mío, mira a estos chicos. Agítalo con una taza de agua. Solo necesitas dejarlo reposar un momento para poder beberlo con confianza. La felicidad en la naturaleza es así de simple. Y hay muchas maneras de hacer feliz a Mao. Cuando está aburrido, él se va a hacer kayak. Y luego rema en su kayak. Encuentra un lugar adecuado. Luego lanza la caña. La felicidad de pescar no se trata de cuántos peces atrapes. Lo importante es el proceso de pescar.
Esta vez, Mao tuvo mucha suerte. Porque a menudo no pesca, pero esta vez sí. Este pez lucio se ve muy lindo. Mao también lo admiró por un buen rato. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la carne jugosa. Parece que la cena de hoy está asegurada. Solo necesita espolvorear un poco de sal fina por encima. Freír en la sartén con aceite. Y un poco de cebolla y papa como guarnición. Con esto, la romántica comida de la naturaleza estará lista. Aprovechando el fin de semana del sábado y domingo, Mao trajo muchos equipos de vida de casa. Por supuesto, lo más importante es este refugio. Después de todo, usar métodos antiguos para hervir agua es muy inconveniente. Mao subió las escaleras. También instaló la chimenea. Para facilitar la vida en solitario que viene, Mao planea equipar la cabaña con nuevos muebles. Usó un hacha para cortar los troncos. Pero así no puede obtener tablas planas. Afortunadamente, también trajo una herramienta. Esto puede nivelar fácilmente las superficies irregulares. Una vez terminado, perfora agujeros en los lados. Finalmente, usa un palo vertical para afilar las astillas de madera. Insertarlas en los agujeros. Así podrá unir las tablas, logrando una expansión. Tablas como estas. Mao también hizo una tabla, colocada al lado de la ventana como mesa. Después de nivelarla, es muy buena para comer y tomar té. Mao también instaló una estantería en la pared, que no solo puede usarse para almacenar hachas, también puede servir como una cierta decoración interior. Ha estado lloviendo estos días. El frío hace que la temperatura del bosque sea solo de 3 o 2 grados. Así que Mao se cubrió con un poco de leña, almacenada ordenadamente debajo de la mesa. Cerca de casa, junto a la electricidad y el agua, crecen muchas plantas aromáticas. Mao recogió muchas para llevar a casa. Después de desmenuzarlas, son fibras vegetales suaves. Una parte la usó para rellenar las grietas en las paredes, para evitar la invasión del viento frío. La otra parte la cosió para hacer un cojín, rellenándolo por completo. Así se convierte en un suave almohada, que puede mejorar el sueño nocturno. La fría temperatura del bosque es dispersada por las llamas ardientes en la chimenea. El humo que se eleva lentamente también hace que este hogar recupere el ambiente cálido de antaño. Para facilitar la preparación de alimentos, Mao gastó una fortuna en un horno de barbacoa. No puede esperar para probar su efectividad. Así que estiró una masa y preparó la salsa que le gusta, aplicándola uniformemente sobre la masa. También espolvoreó una capa de queso rallado por encima, así como salchichas y verduras. Lo puso dentro del horno. Y lo que Mao tiene que hacer a continuación es suministrar oxígeno a la chimenea para aumentar la intensidad. Media hora después, una deliciosa y atractiva pizza está lista. Mao está muy satisfecho con su habilidad culinaria. Después de comer, su cuerpo ya ha alcanzado un estado de satisfacción. Mao cerró bien la puerta, escondiéndose en su acogedora cabaña, acurrucándose con el calor constante, dejando atrás toda la fatiga, y luego durmiendo plácidamente.